LG QNED 90 Mini LED de 65 pulgadas versión 2021 a la izquierda versus LG QNED 85 Mini LED de 55 pulgadas, un modelo del 2022 a la derecha. Hago esta comparativa principalmente porque aquí en Colombia el QNED 90 de 65 pulgadas 2021 se estuvo ofreciendo hace unos meses atrás por el mismo precio al cual se comercializa hoy este QNED 85 de 55 pulgadas modelo 2022. Y creo que en algunos países todavía se pueden conseguir por precios muy similares. Y también quiero decirles que el QNED 85 de 65 pulgadas cuesta tan solo un poco más en comparación a esta versión de 55 pulgadas. Y entonces muchas personas se preguntan por qué y también se preguntan cuál sería la mejor opción o también se preguntan cuál escogería yo. Y bien, la respuesta simple es obviamente el QNED 90 es una mejor opción a pesar de que sea del año pasado. Tengan presente que existe una versión QNED 90 del 2022, pero aquí a Colombia no ha llegado. Pero de todas formas, esta versión 2021 del QNED 90 sigue siendo una mejor opción por temas de precio en comparación a la versión 2022 y también sigue siendo una mejor opción también por temas de precio y también por calidad en comparación al QNED 85 del 2022, tanto el tamaño de 65 pulgadas como el tamaño de 55 pulgadas. Y uno de los principales aspectos tienen que ver por supuesto el rendimiento en escenas oscuras. Ambos modelos tienen tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y por supuesto atenuación local. Pero el QNED 90 tiene más zonas de atenuación local, de hecho muchas más zonas de atenuación local y su rendimiento por supuesto en esta área es mucho mejor con menos efecto blooming. Entonces, si pueden conseguir en sus países el QNED 90 de 65 pulgadas 2021 por el mismo precio que se consigue el QNED 85 2022 de 55 pulgadas, obviamente el QNED 90 sigue siendo mejor. Y aún si consiguieran el QNED 85 de 65 pulgadas en comparación al QNED 90 del año pasado, sigue siendo una mejor opción el QNED 90 del año pasado. Además, aquí en Colombia el QNED 85 tanto de 55 pulgadas como de 65 pulgadas vino con panel IPS, mientras que el QNED 90 se consigue con panel ADS y sigue siendo mejor en escenas oscuras en cuanto a rendimiento. Esto puede variar un poco dependiendo de cada escena y de si en la escena hay subtítulos, pero usualmente es mucho mejor el rendimiento del QNED 90. De hecho, lo estoy utilizando como televisor personal y la verdad es que estoy satisfecho con él. Aquí quiero volver a mencionar que esta comparativa la hago principalmente porque aquí en Colombia el QNED 90 de 65 pulgadas se estuvo ofreciendo hace unos meses atrás por el mismo precio al cual se comercializa hoy este QNED 85 de 55 pulgadas. Y lo otro es que simplemente son los tamaños que tengo o que poseo actualmente de ambos modelos. Entonces, bueno, en cuanto a colores, lo que sí se puede percibir es que al QNED 85 al parecer le agregaron más saturación en cuanto a la representación de colores en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Aún así me parece que de todas formas en cuanto a colores el QNED 90 sigue haciendo muy buen trabajo. Y probablemente al QNED 90 versión 2022 le hayan mejorado lo mismo, es decir, añadirle más saturación de color. Lo otro, por supuesto, que es importante mencionar es que ambos televisores, como pueden notar, cuentan con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Las diferencias en cuanto a colores siguen siendo a favor del QNED 85, pero en cuanto a brillo, en la mayoría de modos de imagen siguen siendo a favor del QNED 90. Pero recuerden que en cuanto a las tecnologías de alto rango dinámico que existen actualmente, yo personalmente considero que el HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision, más allá de que Dolby Vision puede ser un nombre más atractivo o más elegante. Entonces, para resumir hasta aquí, si quieren un televisor equilibrado en cuanto a colores y que tenga mayor cantidad de brillo, el QNED 90 será una mejor opción.
a pesar de que sea del 2021, y si pueden conseguir la versión 2022, supondría yo que sería por lo menos un poco mejor, pero sería más costosa por el hecho de ser un modelo más reciente. Entonces aquí a veces sí que conviene comprar modelos de años pasados porque siguen teniendo muy buenas tecnologías a precios más rebajados. Y en cuanto a escalado de imagen, simplemente cabe destacar que el trabajo es muy bueno en ambos televisores. Tienen muy buenos procesadores de imagen. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta ahora va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por lo cual no esperen que un contenido en 720p o que tenga una resolución inferior se vaya a mostrar en 4K, porque eso simplemente nunca va a pasar. Por favor, no se dejen engañar cuando en las tiendas los vendedores les digan que sea cual sea la resolución del contenido, el resultado se va a mostrar en 4K, porque eso nunca va a pasar, ni siquiera en televisores de gamas más altas. Otro de los aspectos más importantes es por supuesto el apartado gaming. Ambos televisores cuentan con Game Bars, simplemente que el diseño y las funcionalidades de la Game Bar del QNED 85 son obviamente mejores porque es un modelo más reciente. De hecho, en cuanto a los géneros de juego, el QNED 85 tiene además el género de juego Deportes, que le provee una mayor saturación de color en caso de que así la quieran, mientras que la Game Bar del QNED 90 no ofrece ese género de juego, pero aún así con lo que ofrece podría ser más que suficiente. Y en ambas Game Bars se puede acceder a configuraciones extra en cada género de juego. Una de ellas es por supuesto las tecnologías de frecuencias de actualización variables que se pueden activar desde esta Game Bar. Y una diferencia a favor de la Game Bar del QNED 85 es que se puede acceder a configuración de parámetros como color, brillo, contraste, entre otros, desde esta Game Bar. En cuanto a tiempos de input lag, realmente no tienen mucho que envidiarse entre sí. Ambos televisores cuentan con dos puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K. Y también ambos televisores son compatibles con las tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y el rendimiento en esta área en cuanto a input lag me parece que en ambos televisores es muy bueno y más que suficiente para casi cualquier gamer, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Yo personalmente considero que ambos televisores en esta área se desempeñan muy bien en cuanto a calidad gráfica, colores, brillo, manejo del movimiento. Yo personalmente hasta ahora no he experimentado efecto ghosting. Tampoco he experimentado screen tearing, o lo que se conoce como rasgado de pantalla, y eso es precisamente gracias a que ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Entonces, como tal, realmente cualquier gamer podría quedar satisfecho para conectarles consolas de última generación, ya sea una Xbox Series X, una PlayStation 5 o también una tarjeta gráfica de PC que sea potente. Pero aquí sí quiero recalcar, si me preguntan cuál televisor les conviene más entre los modelos QNED 90 del 2021 o del 2022, o los tamaños que se ofrecen del QNED 85, yo les diría simplemente que se vayan por el más económico, por el tamaño que quieran y el que encuentren más económico. Como ya les dije, por lo menos aquí en Colombia, comparando los precios, o por lo menos el precio al que se estuvo ofreciendo el QNED 90 del año pasado de 65 pulgadas, pues obviamente era una muy buena opción, una mejor opción. De hecho, por eso lo compré y por eso lo estoy utilizando como televisor personal, y porque además en escenas oscuras, yo que soy tan exigente en esa área, considero que puedo vivir con el rendimiento que me ofrece este QNED 90 de 65 pulgadas modelo 2021. Y por supuesto también es muy bueno para el resto de parámetros. Para ver contenido de baja resolución el trabajo no es malo, y por supuesto para ver contenido de alta resolución es muy bueno, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico.
Y aquí también quiero mencionar otros aspectos. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, pero sí debo decir que es levemente mejor en el QNED 85, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Lo otro es que los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos, siendo levemente un poco mejores en el QNED 85, precisamente porque tiene panel IPS. También debo decir que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, siendo levemente un poco mejor en el QNED 90 porque tiene una mayor cantidad de brillo. Y el otro aspecto muy importante tiene que ver en cuanto al rendimiento de los sistemas de sonido. El rendimiento probablemente puede variar un poco dependiendo de cada tamaño. Entre estos dos tamaños el rendimiento realmente me pareció muy similar, pero sí voy a decir que es levemente más envolvente, como si tuviera un poco más de bajos el QNED 65, probablemente porque es 10 pulgadas más grande. No obstante, aún así el rendimiento del QNED 85 también es muy envolvente y muy bueno, y probablemente un QNED 85 de 65 pulgadas tendría un rendimiento muy similar en esa área en comparación al QNED 90 de 65 pulgadas tanto del 2021 como del 2022. Aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar eso por ustedes mismos con el modo de sonido estándar y la tecnología Dolby Atmos en ambos modelos. También hay que decir que el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno, prácticamente igual de bueno a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos a HDMI. El parámetro, por supuesto, que se encarga de decrecer el efecto de vibración o conocido como Judder es el TrueMotion. Pueden colocarlo en selección de usuario y modificar estos parámetros de forma manual, de Judder o de Blur. También intentar con el movimiento Pro, que es lo mismo que movimiento libre de LED, aunque no lo recomiendo porque oscurece la imagen y genera mucho efecto flicker. Usualmente el parámetro que más recomiendo es el movimiento suave cuando quieren precisamente suavizar más la imagen, decreciendo considerablemente el efecto de vibración o judder. En cuanto al apartado Smart, uno de los aspectos más importantes que debo mencionar es que el QNED 90 no cuenta como tal con la función de Multiview, pero sí es compatible con lo que se conoce como pantalla superpuesta, como están pudiendo notar, que puede resultar muy útil para la gran mayoría de personas. Mientras que el QNED 85 y otros modelos LG de este 2022 sí son compatibles con la función de Multiview, como pueden percibir, que resulta más completa y también puede resultar muy útil para la gran mayoría de personas. Y dentro de esta función Multiview, una de las opciones más importantes es que permite que se pueda conectar una cámara web a algún puerto USB y por supuesto poder reproducir lo que vean a través de ella, y puede resultar muy pero muy útil para muchas personas.
Por todo lo demás, diría yo que son prácticamente iguales, mismo sistema operativo WebOS, mismo diseño de menú principal. El Magic Remote simplemente cambia en el hecho de que los modelos de este año tienen escrita la palabra Alexa para el asistente de voz, mientras que los del 2021 y años pasados simplemente tienen el logo de ese asistente de voz en sus Magic Remotes. Lo otro que deben tener presente es que a los modelos del 2022 solamente les sirven los Magic Remotes del 2022, mientras que a los modelos de años pasados les sirven tanto los Magic Remotes de esos años como también los de este 2022. Y en cuanto a asistentes de voz, ambos modelos son compatibles con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en la mayoría de países también son compatibles con el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no son compatibles con ese asistente de voz, no sé por qué. Y ninguno de estos modelos son compatibles con la función que se conoce como manos libres. En cuanto a navegadores de internet, ambos televisores cuentan con el mismo que es propio del sistema operativo WebOS, tienen las mismas funciones, visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo en alguna página web. También se puede acceder, por supuesto, a búsqueda por medio de comandos de voz, tanto en inglés como en español, y la gran mayoría del tiempo funciona muy bien. La navegación es muy intuitiva, muy fácil, muy fluida gracias al Magic Remote. La carga de páginas web depende principalmente de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y la principal diferencia en este aspecto tiene que ver que algunas páginas, por ejemplo la principal que es Crunchyroll, sí se puede abrir en el navegador internet de los televisores LG del 2021 y de años pasados, pero por alguna razón hasta ahora por lo menos no se puede abrir en el navegador de internet de los modelos de este 2022. No sé si más adelante lo solucionen o si ya toca esperar los modelos del 2023. Y ambos navegadores pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas web gratuitas, simplemente que en la gran mayoría de ellas sí o sí va a aparecer publicidad, pero puede ser muy fácil de cerrar gracias al Magic Remote. Y en cuanto a la tienda de aplicaciones, también es la misma en ambos modelos, conocida como LG Content Store. No es tan amplia como la Play Store de Google, pero aún así puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Simplemente tengan presente que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar en ninguno de esos televisores de manera externa. Por lo menos no de una forma que no comprometa de forma negativa a la larga el software de ambos televisores. Y en cuanto a las entradas, ambos modelos tienen prácticamente lo mismo, simplemente varía un poco la ubicación de esas entradas, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 4 puertos HDMI, dos de ellos, el número 3 y el número 4, son HDMI 2.1. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores se encuentra dentro de un rango relativamente normal, teniendo en cuenta que tienen tecnologías gaming avanzadas y cantidades de brillo relativamente altas. Sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Pues bien, ya para terminar, realmente no tengo algo nuevo que decirles más allá de lo que ya les he repetido, de que en la gran mayoría de ocasiones, en la gran mayoría de países, siempre conviene más comprar un modelo de año pasado porque su precio usualmente es muy rebajado. Por lo menos aquí en Colombia eso suele ocurrir, o por lo menos sí ocurrió, y con una gran ventaja a favor de este QNET 90 de 65 pulgadas. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál les gustó más, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.